¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Hoy vamos a hablar de tópicos musicales. El Topic Theory es algo que está con nosotros desde siempre, pero en los últimos años ha cobrado algo más de relevancia. Especialmente desde que, los estudios también de música de cine pues han empezado a verlo como algo interesante. Hay cierta cuestión con esto, como ya apuntaba mi buen amigo Sergio Lasuen. Hubo un simposio del SEDEM, un simposio de musicología, y él hizo ahí una ponencia donde hablaba de esto de los tópicos en el mundo del cine, ¿no? No tanto, porque los tópicos normalmente se suelen estudiar también en la música clásica, en la música del siglo XVIII y todo esto, ¿no? Entonces, yo quería hablar de este tema desde hace tiempo, además es algo que también han pedido algunas personas, ¿no? Que están un poco ahí al día de lo que sucede, y para hablar de ello me he traído a un amigo mío que es profesor de conservatorio, que da clases de armonía, da clases de análisis, un poco de forma, porque da clases de composición. Entonces él está en el Conservatorio Profesional de Sevilla, uno de ellos, al que conocemos cariñosamente con el nombre de El Matadero. Precisamente se lo pusieron por culpa de mi amigo, que cuál vais a ver. Y nada, yo os lo voy a presentar. Tenéis aquí a Claudio. Claudio, ¿cómo estás, tío? Bueno, hay que decir que yo con Claudio normalmente lo veo todas las semanas. Él es el marido de mi amiga Cristina y yo muchas veces, sabéis que yo doy clase en la universidad en Dos Hermanas y él da clase en el conservatorio en Sevilla. Entonces estamos muy cerca. Cristina también da clases por allí. Entonces, muchas veces nos juntamos, cenamos en su casa, pedimos unas pizzas, nos vamos al chino, abusamos de los alimentos. Y luego en última hora ya pues cuando Chris nos deja pues chafardeamos un poco cosas de música, ¿no? Entonces ha surgido esto del Topic Theory y a ver, Claudio tiene una especialidad muy chula, aparte de que él hace muchísimas cosas, pero es el tema de la semiótica musical, es decir, cómo se genera el significado en la música y cómo ha sucedido esto a través de la historia y además, en la música clásica, en la música del romanticismo, incluso a veces se nos dan determinados significados en autores concretos, ¿no? Y precisamente para hablar de todo esto es para lo que he pensado que sería muy interesante tener a Claudio. Entonces, Claudio, ¿cómo le explicamos a la gente qué son los tópicos musicales? Pues quizás podríamos decir que son una serie de elementos musicales muy reconocibles, pues lo reconoce todo el mundo que escucha la música, lo escucha y sabe de lo que está hablando, y que suponen uno de los principales medios de comunicación del que compone la obra o del que toca con el oyente, y que van llevando un poco la narrativa de la pieza, el significado de la pieza hacia el que escucha. Por ejemplo, si el oyente a lo mejor no tiene ni idea de los tópicos, pero él realmente está en contacto con ellos, es decir, cuando te explican, por ejemplo, no sé, la llamada a la caza esta, ¿no? Como el tópico de llamada a la caza, cuando te lo explican, de pronto dices, ostras, yo he escuchado un montón de canciones que hacen eso, pero no sabía qué significaban eso, ¿no? ¿Esto es algo que te encuentras mucho, incluso en las clases? ¿O? Claro, porque funciona un poco también como en parte la gramática. No es como la gramática porque sería algo más parecido a lo que sería el vocabulario en el lenguaje, Vale. Pero sí que son cosas que siempre están ahí, siempre están presentes. La gente realmente sabe lo que ocurre cuando escucha la música, pero quizás si tú no se lo explicas, no dice, pues es verdad que efectivamente todas estas cosas estaban aquí y no las había visto. Vale, es interesante saber, por ejemplo, cómo de alguna manera hay significados que se generan por determinadas cualidades, acústicas de lo que está sucediendo, pero también mucho vienen determinadas por el contexto sociocultural, ¿no? Y también me gusta mucho esto que has comentado del lenguaje, la gramática. Tú sabes que yo tengo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? A mí me gusta utilizar un enfoque lingüístico a la hora de abordar la enseñanza de la música, porque sabes que doy clase a gente que, en tu caso, por ejemplo, la gente a la que das clase son gente que tiene formación musical porque estás en un conservatorio, pero en mi caso, en la universidad tengo alumnos que sí que tienen una formación musical y otros que ni siquiera saben leer música. Entonces les tienes que explicar los conceptos a este grupo tan dispar y lo que los une a todos es que todos, lo que tienen en común es que todos saben hablar, todos hablan. Entonces el establecer analogías sirve, ¿no? Decía mi amigo Sergio Lasuen que la música, cuando yo le comento que la música es un lenguaje, él me dice, sí, es un lenguaje, pero es un lenguaje no significante, ¿no? Porque no tenemos esta asociación semiótica creada, sí que en nuestro caso la creamos más culturalmente, ¿no? ¿Cuál es un poco
poco, es decir, a la gente que le interese meterse en este mundo de los tópicos musicales, empezar a comprenderlos, porque claro, escuchamos a los héroes y escuchamos estos horns, ¿no? Estas trompas haciendo la melodía del héroe, pero esto ya viene de más atrás, ¿no? Esto lo podemos conectar con varios tópicos, ¿no? O las escenas, por ejemplo, de acción, donde escuchamos estos ostinatos y estos brass en la zona grave, pero esto ya lo tenemos conectados también con algunos tópicos, ¿no? Entonces, ¿tú cómo conectarías, ¿no? este mundo de los tópicos? ¿O cómo recomiendas abordarlo? ¿Empezando como uno por uno o viendo como un montón de tópicos y luego localizándolos, viendo referencias, cogiendo una sola referencia, siguiéndola a través de la historia? Es decir, un poquito de metodología para la gente que aquí en YouTube, sabes que muchos de ellos pues son autodidactas, hacen lo que pueden, ¿no? Entonces, ¿cómo sería un poco la manera de abordarlos? Pues en realidad yo creo que cualquier acercamiento puede ser bueno, ya sea desde delante o desde detrás, puede ser bueno porque en el momento en que uno es consciente de todos estos elementos y lo ve, digamos que la relación que tiene con lo que significan las piezas o para lo que sirven o por qué está puesto ese detalle justo ahí, todos estos detalles que va escuchando ya lo va a tener muy presente y digamos que en una especie de línea hermenéutica, línea de significado, va cambiando con el tiempo, Sí. con la época, con los estilos y que va evolucionando, que se puede rastrear como si fuera una especie de huella, porque eso, ¿no? Vas al cine, ves una película, empiezan a sonar, pues eso, trompas, empiezan a sonar percusión, empiezan a sonar una serie de elementos y todo eso en realidad viene de muy antiguo, ¿no? Viene Sí. del siglo XVIII, incluso un poco de antes, ¿no? Entonces hay toda una tradición de música occidental que se basa en estos temas, en estos topics que se van explotando y también van evolucionando con el espíritu de la época. No es lo mismo el topic militar a lo mejor del siglo XVIII que luego el noble caballo en el siglo XIX y tampoco lo mismo que la música épica de las películas, ¿no? Que vamos a escuchar una Sí. película, es una cosa muy épica. Todo eso viene de ahí, en realidad. Es decir, que es una misma idea que se va transformando a través de la historia y que entonces lo que podemos hacer es trazar, ¿no? Hacer un seguimiento histórico a la idea, al cómo ha surgido, ¿no? Claudio, te quería preguntar, ¿tú crees que hay un cambio importante en cómo estos tópicos se expanden, digamos, y llegan al gran público a partir de la aparición de los trabajos sinfónicos, ¿no? De los trabajos de grandes orquestas donde a lo mejor sí que encontramos estos tópicos incluso combinados, ¿no? Estaba viendo yo esta tarde, que sabía que íbamos a tener esta charla, y estaba repasando un poco y he encontrado un momento donde Beethoven, ¿no? en la Heroica estaba combinando dos tópicos, y además uno era el tópico de la ombra, ¿no? Que es así como muy funesto y muy oscuro, muy funerario, digamos, con una cosa como mucha más como una fanfarria, ¿no? Una cosa mucho más así. Entonces, este tipo de cosas, es decir, a la hora de análisis, tú cuando das análisis, haces análisis también aparte de la estructura formal, la armonía y todo esto, de decir, y vamos a ver qué tópicos están funcionando aquí. Yo procuro verlo, a ver, no hablo con los alumnos de análisis, no hablo propiamente de tópicos o de topics o me meto en explicarlo. A veces los cito, a veces que los cito, pero realmente no hago un análisis exhaustivo, pero sí que los comento porque me parece muy interesante. Sobre todo Beethoven, cuando yo explico Beethoven en análisis, que lo solemos dar ya en sexto curso, para que vean qué diferencia hay, que es una diferencia apreciable auditiva entre la música que hace Mozart o Haydn y la música que luego van a hacer los compositores románticos, ¿no? Que parece que de un punto de vista del sonido, del planteamiento, Beethoven se mete un poco más en el siglo XIX que en el siglo XVIII. Y precisamente ahí es donde se ven esos cambios de temas, ¿no? De preocupaciones y de cosas que le inquietan ahí. La Heroica y la tercera sinfonía es una sinfonía muy interesante desde un punto de vista semiótico, porque él empieza a utilizar los elementos militares con un signo un poco más épico, un signo un poco más del héroe, y los mezcla de manera que inventa un topic nuevo, que es el del noble caballo, que lo va a utilizar luego muchos compositores a lo largo del siglo XIX. Ajá. Incluso también el segundo movimiento, lo que has dicho tú, ¿no? Mezclar una cosa muy sombría con una fanfarria y tal. Lo que está haciendo en ese segundo movimiento es una marcha fúnebre, que es, digamos que es otro topic que empieza en el siglo XIX, con él un poco antes, y que otros compositores luego, como Chopin, ¿no? O otros más adelante lo van a utilizar. ¿Y cuáles son porque luego, claro, luego encontramos, por ejemplo, con Liszt sí que encontramos
tópicos como propios de él, o sea, muy, muy suyos, ¿no? Entonces, para ti, por ejemplo, si la gente dijese, oye, Claudio, pues esto que estáis hablando, Tony y tú, me gusta, ¿a qué compositores me recomiendas escuchar para yo fijarme en esto, ¿no? ¿Cuáles son los compositores un poco que tú dirías que los tópicos son como muy quintasenciales de su estilo? Pues desde el siglo XVIII prácticamente casi todos los importantes, ¿no? Desde Haydn a Mozart, también por supuesto Beethoven, que lo estamos hablando, pero casi cualquiera, o Liszt, ¿no? Liszt también utiliza, claro, dice, Liszt es como tiene los propios, es que Liszt, el acercamiento a la música que tiene, Sí. como era música programática, prácticamente inventa un topic mezclando varios en cada pieza, ¿no? Empieza, por ejemplo, una pieza que se llama La capilla de Guillermo Tell, entonces él intenta representar cómo él se acerca a la capilla, entonces para hacerlo utiliza unas progresiones modales que no son de la época, que hacen una referencia a la antigüedad, utiliza unos acordes placados como el topic monumental y todo eso mezclado junto con la parafernalia típica de Liszt, pues hace que uno se meta mucho en la obra justo a partir de estos elementos semióticos. Es curioso porque tú, que yo sé que además que esto te gusta, aparte de, hombre, de que es tu profesión y demás, pero yo sé que este tema en concreto, la semiótica, te gusta. ¿A ti te ha dado alguna vez por trazar, es decir, por tirar hacia atrás, ¿no? Trazar esta hermenéutica, porque claro, nos dice, bueno, a partir de este siglo, ¿no? Siglo XVIII, los tenemos aquí funcionando a todo trapo y tal, pero como decir, vale, pero esto no ha aparecido así, o sea, esto no ha hecho así, ¡pop!, como una seta y ha salido, esto viene de algún sitio, ¿no? ¿Te ha dado por mirar, digamos, hacia atrás? ¿Los has encontrado en música antigua, más antigua, o cosas que se les parezcan un poco? Hombre, con los topics militares y épicos y esto quizá no tanto, pero por ejemplo el pastoral, hay muchos estudios sobre, Sí. sobre el tema pastoral que viene pues de la música en el siglo XVIII, casi XVII, de música sobre todo de compositores como Alessandro Scarlatti, que hacían sicilianas, que eran como música pastoral, pero en modo menor. Sí. Había un instrumento que es ¿cómo se llama? La cornamusa. El instrumento de la cornamusa fue un instrumento inventado a propósito para imitar la música o para imitar la música que se suponía que iba con las poesías pastoriles. Y la poesía pastoril, pues algo que está del siglo XV, Sí. incluso mucho más atrás, ¿no? Desde Virgilio y poetas del siglo III, ¿no? Después de Sí. Cristo. Es curioso como todo esto que se puede trazar hacia atrás, ¿no? El hecho de que en la música pastoral, tú escuchas la pastoral de Beethoven y escuchas unas quintas abiertas abajo sonando como si fuera una pedal. Claro, todo eso es el sonido de la cornamusa, el sonido de las notas Claro. pedales que se supone que están asociadas con los pastores, con la música pastoril. Y es un Sí. estilo, puedes rastrearlo hasta casi el siglo XVII, XVI, incluso antes. Claro, es decir, que hay ideas que sí que pueden, digamos, pueden surgir nuevas ideas, por supuesto, ¿no? No solamente, ya no hablamos de la música, sino en general, en el arte, en la sociedad, mil cosas. Pero luego hay ideas que en apariencia parecen nuevas, pero son una especie de evolución o tienen una especie de línea que podemos seguir, ¿no? Son como, esta idea es la heredera de esta y la heredera de esta otra, ¿no? Oye, Claudio, y por ejemplo, aquí en el canal sabes que todos los lunes explicamos algo, ¿no? Esta idea de los tópicos es lo que estamos hablando hoy, pero siempre ponemos una actividad. Entonces yo creo que estaría bien si a lo mejor, por ejemplo, les explicas, quieres nombrar algunos tópicos, después podemos coger simplemente un par de tópicos y la idea va a ser, la actividad va a consistir en que tú les vas a explicar un poco el par de tópicos, les vas a dar a lo mejor un poquito de referencias que ellos puedan escuchar para coger un poco la idea, ¿no? Y claro, la idea es que los combinen, pero esto sería muy fácil, ¿no? Porque sería, bueno, los estudian un poquito, ven los ejemplos y hacen algo similar, ¿no? Entonces vamos a ponérselo un poquito más difícil y es que los tópicos de los que tú les vas a hablar los van a tener que combinar, pero además los van a tener que poner en una obra que suene moderna. Van a tener 2 minutos de tiempo máximo para hacer la obra y va a tener que sonar actual. Cuando decimos actual estamos hablando de música de los 2000 en adelante, es decir, de los 2000 hasta hoy. Jolín, tienen ahí 20 años, ¿no? para jugar, que yo creo que tienen bastante. Entonces, si quieres, menciona así por encima algunos tópicos y vamos a los tópicos que hayas escogido para ellos. Vale, pues hay podemos decir una familia de topics, que pueden ser, por ejemplo, los que vienen del topic militar, que ¿Vale? suelen tener casi todos muchas características en común, como pueden ser, por ejemplo, las melodías se suelen construir en torno a arpegios, porque se hace referencia a los instrumentos que no tenían pistones, los instrumentos de viento metal que eran naturales. Sí. Entonces, pues, do, mi, sol, do, cualquier cosa así,
va a sonar bastante militar. También si tiene puntillos en general también le va a dar ese toque militar. Y obviamente si están 2x4, porque la música militar que se empieza a poner de moda en el 18 viene de las marchas. Entonces, claro, si vas andando, pones un pie, pones otro pie, sale un 2x4 automáticamente. Si Sí, pones un 3x4, pues la gente se tropieza, se cae y no vale sí. para marchar. Así que con esas características se puede empezar. Luego también se pueden incluir algunas cosas que vienen también con este topic militar, como el nombre técnico es muy feo, que es ratatatán, ¿vale? Que es esta Sí. cosa que hace la caja, ratatatán, que también lo hacen a veces los instrumentos de viento metal. Por ejemplo, para inspirarse un poco, a lo mejor podrían escuchar el principio de la Quinta Sinfonía de Mahler, que además es una sinfonía fantástica y Sí, ya ves. chulísima, y el principio es totalmente militar, además suena una trompeta haciendo todas estas cosas, haciendo un ratatatán, un arpegio y una melodía con puntillos, y todo esto lo pueden ver ahí muy fácilmente. Y Vale. luego, dentro de esta familia del topic militar, si se hace en modo mayor, suena militar, si se hace en modo menor y se hace lento, ya suena a marcha fúnebre. Y esto cambia, Qué realmente son curioso. pequeños cambios que pueden ir añadiendo y pueden cambiar las cosas bastante. Si este topic militar se hace en rápido y en lugar de hacerlo en 2x4 se hace con compases de subdivisión ternaria, Vale. se puede tener lo que se conoce como el noble caballo, que es hoy en día, pues diríamos, un estilo así un poco más épico, porque se supone que en el siglo XIX se representaba a los caballeros, a los héroes, se representaba con un movimiento de montado a caballo en un 3x8, que por algún motivo en el XIX se pensaba que los caballos galopaban en 3x8, pero Sí. bueno, es cosas de la época del 19. Vale, y los tópicos que tú has pensado para que ellos trabajen con ellos, cuáles serían? Pues el militar, yo creo que el militar da mucho juego hasta el punto de que las músicas más famosas del siglo XX beben de todas estas ideas, ¿no? Si pensamos en la marcha la marcha del Imperio Sí, de Star Wars, es un topic militar como una casa, ¿no? Y sí. muchas piezas que se pueden inspirar o se parecen también a los sinfonistas de principios del siglo XX, a los ingleses, como por ejemplo a Gustav Holst, y algo así, si escuchas Marte o si escuchas Júpiter, el topic Sí. militar está ahí bastante presente. Vale, este sería entonces sería uno de los topics con los que van a jugar y ahora vamos a poner un poquito más de dificultad, ahora lo van a tener que combinar con otro. ¿Cuál ponemos para que combinen? Pues podemos poner un topic que también digamos que hay toda una familia entera de topics basados en esto, que es el lamento, el topic del lamento, Ah, vale. que digamos que el núcleo, ¿no? El núcleo central de todo el topic es una segunda descendente, cuando hacemos melódicamente la, sol sostenido, sobre todo si es medio tono, si es un tono también, pero si es medio Sí, tono suele funcionar mejor. Se supone que todo esto viene de una especie de relación icónica entre este descenso y cuando la gente llora, ¿no? Cuando la gente sí. llora siempre hace una especie de cadencia Ese era el, descendente. el pianto, lo llamaban, ¿no? El Pianto, en topic. italiano se dice pianto. Sí, vale, vale, vale. Entonces se puede combinar, se puede hacer melódicamente segundas descendentes, se puede combinar, se puede meter en cualquier melodía, es bastante móvil en realidad, se puede Sí, incorporar luego a cualquier otro topic. Y si lo utilizamos, por ejemplo, en el bajo, hacemos un bajo descendente, por sí. ejemplo, empezando desde tónica, vamos descendiendo, se puede conseguir una cadencia frigia que también es muy del estilo y que ayuda bastante a dar este ambiente así poco de pena y de drama. Vale, sí, porque da pena, porque dices, mira, otra canción con bajo descendente, ¿no? Vale, oye, y lo mismo que has detallado un poquito algunos, ¿no? Algunos de los subtópicos de esta familia de militar. Dentro de este tema, ¿no? Bueno, pues teníamos un bajo descendente diatónico, teníamos un bajo descendente cromático, ¿no? ¿Qué más cosas encontramos ahí? Me imagino que pues si lo hacemos en contexto mayor, en contexto menor, ¿no? Sí, es Tendremos... curioso porque lo que pasa es que esto quizá es muy específico del siglo XVIII. En el siglo XVIII se pone de moda una apoyatura que es una segunda descendente, ¿Vale? también igual que la del lamento, lo que pasa que en modo mayor. Y Ajá. realmente esto lo que significaba era algo así como una especie de imagen de una reverencia. Es decir, cuando pasaba el duque de turno, pues la Sí. persona hacía así una reverencia y es como musicalmente expresado este tipo de reverencia. No sé Vale. si esto O sea, le funciona muy bien o no. un tópico de la reverencia, ¿no? Sería. Como, Sí, está dentro de esta familia, ¿no? digamos que se deriva de ahí, claro, significa algo muy diferente, significa algo Claro. muy contrario en realidad. Y luego,
hay por ejemplo, una sonata de Beethoven, que Beethoven, el motivo, sabes que no, Beethoven es como muy celular, ¿no? Obsesivamente celular. La sonata de la tempestad, en principio, el topic del Sturm und Drang, ¿no? El topic ese me de la gusta tempestad. Sí. No tiene mucho que ver o demasiado que ver con el lamento, pero se puede combinar muy bien con el lamento. Por ejemplo, Beethoven en esta sonata lo combina porque son música muy rápida, de hecho creo que era un presto, no me acuerdo si era un presto, sino un allegro muy rápido, y el motivo principal es justo esta segunda descendente, la, sol, sol, fa, mi, mi, re. Y la melodía principal está construida toda con estas segundas descendentes, que además, como es el motivo de la sonata, pues aparece luego en todos sitios. Y una música siempre muy agitada, muy rápida, con acordes bastante tensos, como por ejemplo el de séptima disminuida. Claro, sí, bueno, Beethoven es extremadamente emotívico. El otro día precisamente yo en la universidad les estaba poniendo el ejemplo del pa 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 pa, ¿no? Lo curioso es que si tú te coges el primer movimiento de esa sinfonía, aparece creo que son casi 200 veces. Es decir, es una barbaridad, pero cuando te pones a mirar la cantidad de tiempo que se pasaba trabajando con eso, es decir, es verdad que Beethoven no solamente es muy motívico, sino que además era para mí un trabajador increíble, porque esa manera de trabajar con un motivo hasta, en plan, no sé si recuerdas tú cuando salió la banda sonora de Batman, la que hizo Hans Zimmer, y él él hizo con 2 notas, ¿no? Y decía que había estado meses dándole vueltas y tal, ¿no? Y mucha gente era como, anda ya, tío, ¿qué me estás contando, no? Pero bueno, los que sabemos estas cosas, ¿no? Dices, hostia, pues sí, ¿no? Te puedes pegar con dos notas dándole vueltas y buscándole jugo, ¿no? Entonces es verdad que Beethoven era muy así. Entonces, para la actividad, Claudio, tú propones que combinen entonces los tópicos que vengan de, digamos, de lo militar, ¿no? Dentro de este gran tópico de lo militar tenemos todos estos subtópicos y luego los tópicos que vengan que deriven de el lamento con todos sus subtópicos también, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, y el añadido es que lo hagan algo moderno, algo que suene Sí. ¿no? Que ahí va a ser la parte divertida, ¿no? Tú te imaginas en plan un reggaetón, ¿no? Ah, mira, pues este reggaetón tiene el lamento porque, oh no, otro reggaetón, ¿no? En ese plan, pero también tiene algo militar, ¿no? Va a ser como divertido. Oye, y para meterse un poco en situación, ¿cómo les recomiendas buscar música de los 2 tópicos, ¿no? Porque esto se puede buscar por tópico, porque claro, tú por ejemplo conoces los tópicos, eres profe de esto y sabes qué música utiliza cada tópico, pero ellos realmente a la hora de documentar esto van a estar un poco perdidos. Nosotros les vamos a dejar alguna referencia, ¿no? Aquí en la descripción. Sí, sí. Hombre, yo quizás recomiendo que escuchen mucha música de los compositores que hemos hablado, ¿no? De Beethoven, por ejemplo. En Beethoven todas estas cosas aparecen, son muy obvias además. Lo bueno es que son como una comunicación directa, pues algo que se escucha, algo que está ahí y que en cuanto ya tú sabes que está, lo vas a ver por todos sitios. Entonces podrían escuchar música de Beethoven, música de Wagner, quizá también. En Wagner aparecen muchos tópicos, aunque agotador, es un ¿no? poco sui generis, ¿vale? Un poco sui generis, Sí. pero quizá las oberturas, que no son tan heavy, no es tantísimo tiempo escuchando. Y si no, también, ya digo, compositores sinfonistas, de los compositores tonales del siglo XX, incluso Shostakovich o el que hemos dicho antes, ¿no? Gustav Holst. Y estos compositores ingleses creo que podían funcionar bastante bien. Incluso música de cine, quiero decir, John Williams utiliza también todas estas cosas de una u otra manera. Y Vale. una vez que lo escuchen, yo creo que van a ir sacándolo, ¿no? Que van a ir averiguando dónde están. Vale, ¿tú tienes algunas referencias de los tópicos que tú hayas encontrado más precisamente en esto que hablamos ahora, en la música de cine, en la música moderna? ¿O estás, pues yo sé que tú das clase allí y es más, pues claro, es un conservatorio, pero luego tú a título personal estás, por ejemplo, en Harry Potter, ¿no? En todas estas cosas, ahí encuentras cosas, ¿no? Yo ahí encontré nunca me acuerdo el nombre, tú sí que controlas más alemán que yo, ¿cómo le llaman? El Tannenholm es un tópico que hace referencia a objeto maligno. Lo utiliza Wagner y es la misma progresión, digamos, una progresión con mediantes, la misma con la que se construye el tema de Darth Vader, pero tiene un nombre concreto. Puede ser el tema, el motivo. Claro, es que Wagner lo que hace es que casi el leitmotiv que utiliza, o sea, él va un poco más lejos, porque ya no utiliza topics, sino que utiliza leitmotivs, que son como un topic concreto o un tema, un asunto concreto del interior de su pieza, con lo cual es como muy específico. Que luego están basados en otros topics anteriores, que se puede rastrear muy fácilmente.
Claro, y yo creo que puede ser el tema del anillo, en el anillo del Nibelungo, sí, puede que sea alguno de estos. todo se puede trazar hacia atrás, ¿no? Y hacia adelante, que es lo bonito también, ¿no? Puedes estar viendo tópicos del siglo XVIII y de pronto decir, oye, y esto me lo llevo al cine y encuentro aquí las cosas, ¿no? Pues oye, yo creo que con esto van a tener para trabajar un rato, ¿no? Yo siempre les digo que hagan mucha música cuando me despido de ellos, ¿vale? Pero es verdad que no siempre me hacen caso. Tú sabes que en este canal estamos ya casi es un poco de nicho, ¿no? Es un canal pequeño, pero bueno, somos ya casi 80.000 tarados de estas cosas. Pero todo esto que estamos explicando, yo les digo, haced mucha música. Y luego llega el fin de semana, que hacemos un directo para escuchar las composiciones, y resulta que han hecho a lo mejor 20 temas, es decir, 20 personas. Te ven el vídeo 5.000 y de esos 5.000, pues resulta que hacen esto 20, ¿no? Entonces a lo mejor tú, con eso ese profe de conservatorio, hombre, pues les impones un poco más de, ¿no? Y a ver si se lo dices tú, hombre, esta vez dices tú, haced mucha música, porque aquí no los puedes amenazar con suspenderlos, tío, es que no. Estamos en desventaja, ¿no? Estamos en desventaja. Cedo la despedida. Pues hacer mucha música, componer mucho, porque la única manera de aprender a hacer las cosas es haciéndolo y interesándote por cómo lo hacen también otras personas, cómo actúan, cómo lo interpretan, cómo lo componen, y analizándolo bien y sobre todo sentándote a escribir música y hacer un montón de partituras, porque al final, pensando, ya ahora de Beethoven otra vez, pero si no te importa, que pensando en la anécdota de la misa solemnis, se supone que al final de su vida pues llega alguien y dice, quiero hacer una super misa para celebrar no sé qué cosa, voy a contratar a Beethoven para que me haga la música, y le pagó un dinero, y Beethoven dice, vale, yo te hago la misa, te voy a hacer una misa solemne, ¿no? Una misa solemnis, sí. Y le tenía 6 meses de plazo. Cuando pasan los 6 meses se acerca el patrono y le dice, oye, quiero la pieza, que no me la has entregado, y dice, no, toma tu dinero, y le entrega el dinero y dice, la pieza es mía, y él siguió trabajando durante 1 año y medio más, o sea, le dedicó 2 años a escribir una pieza, pero claro, no son 2 años que está, pues escribo un ratito y luego me voy, y luego eran 2 años donde estuvo 2 años encerrado en su casa escribiendo y tirando a la basura cosas que no le gustaban, porque escribiendo más encontraba cosas que le gustaban más. Yo creo que esa búsqueda, cuando uno hace música, cuando hace cualquier arte, hay una especie de búsqueda que no se acaba, que es infinita, y que bueno, al final uno pues pone el coto de decir, bueno, lo dejo aquí ya, porque si no, no acabo nunca. Y esa búsqueda infinita un poco requiere mucho trabajo, así que yo recomiendo que os sentéis y escribáis toda la música que podáis. Muy bien, pues bueno, yo resumo. Lo que os ha dicho Claudio es que hagáis mucha música. Nos vemos.